que es una vieja amiga del museo, ha colaborado con nosotros ya en repetidas ocasiones y siempre con esa visión que le da el ser, por una parte, historiadora del arte y por otra parte, escritora, pues le da una distancia, no sé, un toque poético que siempre nos encanta. Bueno, a mí me parece, en esa idea que teníamos de que esta jornada fuese multidisciplinar, que abarcase distintos ángulos, creíamos que traer a alguien que aportase una visión un poco diferente era muy enriquecedor. Y luego, por otro lado, sin duda, lo que definitivamente nos hizo pensar en ella fue su cruzada en defensa de las mujeres artistas que como saben, ya ha visto la luz en diversas publicaciones, especialmente en la que vio la luz en 2016, titulada Ellas mismas, autorretratos de pintoras, publicada gracias a 1.660 mecenas, ¿no? Micromecenazgo. En la comida nos contaba que no había encontrado ninguna editorial que quisiese publicarlo, de manera que están siendo muchos pequeños mecenas los que están posibilitando reivindicar y restaurar la memoria de esas artistas mujeres. Claro, al final lo que estamos haciendo con la exposición Sonia Delaunay es un poco eso y entonces, bueno, pues tenerla aquí era una manera de cerrar, abriendo nuevas vías, nuevos caminos para conocer otras artistas y quién sabe si quizá un día celebrar una exposición sobre ellas, alguna de ellas. Muchas gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes. Lo primero de todo, muchísimas gracias. Es un honor, un placer enorme siempre venir al Museo Thyssen, pero especialmente hoy cerrar esta jornada de gente tan sabia, tan experta en sus asuntos. No es mi caso, yo no soy más que una divulgadora, alguien interesada y que intenta hacerlo lo mejor posible, ¿no? Pero enhorabuena por esta hermosísima exposición y gracias por permitirme participar. Este fotomontaje, este sorprendente, creo yo, fotomontaje realizado en 1919 con recortes de prensa, se titula, atención, Corte con el cuchillo de cocina Dada en la última época de la cultura de barrigas cerveceras de Weimar en Alemania. Es una sátira del poder masculino, tanto del que se había desarrollado durante siglos en Europa con su culto a la conquista y a la guerra, el poder masculino que provocó la catástrofe de 1914-18, como el que estaba naciendo en ese mismo momento en Alemania, la República de Weimar, gobernada por los socialdemócratas, que cerraban los ojos ante las atrocidades cometidas por los Freikorps, los grupos de paramilitares, capaces de torturar y asesinar sin que a las autoridades, a las masculinas autoridades, se les moviera ni un solo pelo de sus bigotes, agentes como Rosa Luxemburg o Karl Liebknecht, fundadores del Partido Comunista Alemán y presentes justamente en el fotomontaje. La persona que realizó esta obra y muchas otras, siempre llenas de sátira política y feminista, pero también de talento artístico, fue miembro de Dada desde sus orígenes. Sin embargo, del Dada berlinés en concreto. Sin embargo, no busquen ustedes su nombre en los muchos ensayos escritos sobre el movimiento, porque no lo encontrarán. No, al menos, en nada de lo publicado antes del siglo XXI. Ni siquiera a día de hoy podrán rastrearla en la entrada sobre Dada de la Wikipedia en castellano, donde no existe. Aunque tal vez, si son ustedes dadáfilos devotos, hayan visto su nombre mencionado en las famosas memorias de Hans Richter, que creo que no están traducidas al castellano,
que se titulan Dada, Art and Anti-Art, las escribió en inglés. Ella, la persona que hizo estos fotomontajes, se llamaba Hannah Hirsch, era la amante de otro de los miembros del grupo, Raúl Hausmann, y, según Richter, en esas memorias, su aportación más destacada al movimiento fueron, abro comillas, los bocadillos, las cervezas y el café que siempre se arreglaba para sacar de la nada a pesar de la escasez de dinero, cierro comillas. Sin duda algo memorable. Bueno, digamos que la historia del arte está llena de cosas así. Rebosa de mujeres que dieron de comer a los genios, aparte de otras muchas cosas, y que fueron, ya saben, sus musas. Nunca he acabado de entender del todo qué se esconde de verdad detrás de esa palabra. Musa es una mujer bella cuyo esplendor desea el artista igualar a través de su propia creación. Es aquella a la que él ama, sea hermosa o sea fea, y a la que quiere hacer feliz pintando para ella o creando para ella, o aquella a la que pretende deslumbrar con su talento. Musa es acaso la mujer que hace todo lo posible, todo, para que el artista pueda desarrollar su genio sin verse perturbado por los penosos escollos de la cotidianeidad. Es decir, Hannah Hirsch, maravillosa artista, ella misma, fue tal vez musa de los dadaístas porque les preparaba unos magníficos bocatas que alimentaban la parte material de sus geniales naturalezas. Eso sí que parece un gesto dada. Tan solo unos pocos años antes de que Hirsch se uniera a Dada y muchos se empeñasen en verla como una simple sombra, Marianne von Werefkin, autora de este paisaje, estuvo a punto de disolverse como artista para convertirse a su vez en la musa de los bocadillos y también de las gestiones comerciales de Alexei von Jawlensky. Ambos se conocieron en San Petersburgo, estudiando con el gran Ilya Repin, y ella, fascinada por el talento de él, decidió, igual que hizo, por cierto, Sonia Delaunay al principio de su matrimonio, renunciar a su carrera para protegerle y hacerle la vida fácil. Juntos se trasladaron a Múnich y von Werefkin abrió un salón en su casa, era una mujer rica, con la idea de crear contactos que facilitaran la carrera de su hombre. Ella, entre tanto, servía de amable anfitriona, ofreciendo los correspondientes, no sé si serían bocadillos o cosas más delicadas, y tazas de café o de té. Solo 10 años después, 10 años, en 1906, se dio cuenta de su error cuando conoció a Gabriele Münter y a su pareja, otro artista ruso exiliado en Alemania, Vasily Kandinsky. Münter y Kandinsky se respetaban mutuamente y, a pesar del enorme poder intelectual y artístico que él ejercía de manera innata, innegable, sobre su entorno, ella fue capaz de seguir su propio camino y hacer sus propios descubrimientos. Este es uno de los paisajes de Gabriele Münter. Afortunadamente, Marianne von Werefkin imitó el ejemplo de su amiga y llegó a crear una interesante obra expresionista. El salón que abrió su compatriota Vera Ermolayeva fue menos lujoso y muchísimo más peligroso. Ermolayeva fue pintora, ilustradora y diseñadora, vanguardista, continuadora como directora de la tarea de Marc Chagall al frente de la Escuela Artística de Vitebsk después de la Revolución Soviética. ¿Acaso dejó de ser un miembro activísimo y primordial de la vanguardia soviética, del cubofuturismo y el suprematismo en particular, para convertirse en la musa de los bocadillos, cuando en 1929 comenzó a reunir todos los martes en su piso de Petrogrado a un grupo de pintores y artistas plásticos que se mostraban los unos a los otros sus obras y luego debatían sobre arte mientras ella, la anfitriona, se ocupaba de que estuvieran a gusto? No sé qué pensarán ustedes. A mí me parece que la condición de musa es aburrida y frustrante. Ahí están todos esos hombres extraordinarios que hacen cosas extraordinarias, que pintan, escriben, componen o esculpen, mientras tú, mujer,
les sonríes delicadamente, les ofreces tibieza en la cama, preparas sus potajes o sus bocadillos y a veces hasta gestas, pares y crías a sus hijos. Todo esto preferentemente si quieres preservar tu leyenda sin hacer demasiado ruido, dejándote ver lo suficiente pero nunca demasiado, estableciendo un complejo equilibrio entre la pasividad y la actividad necesaria para que ellos estén tranquilos y, a ser posible, sin envejecer, pues sobre el rostro de una musa inmortal, la vida, por muy cruel que sea, jamás debe dejar sus huellas si no quiere convertirse en mírala ahí la pobre, con lo que había sido. En el caso de Vera Ermoláyeva, la condición de musa no creo que fuese aburrida. Yo me la imagino participando intensamente en los debates mientras los preparaba la comida a los demás y la ofrecía, pero sí que fue mortal. Detenida en 1934, condenada por actividades antisoviéticas y tentativa de organización de un círculo de intelectuales antisoviéticos, fue enviada a un campo de trabajos forzados en Kazajstán y en 1937, antes de haber cumplido la totalidad de su sentencia, fue de nuevo condenada a la pena capital. Vera Ermoláyeva fue fusilada el 26 de septiembre de 1937. Por si sirve de consuelo, quiero creer que una vez, al menos una vez, quizá ella también tuvo un muso. Este modelo, sin nombre conocido, al que retrató en 1929 y del que pienso, acaso, quizá él la inspiró y todo lo demás, más allá de esta obra. Muso, hermosa palabra, ¿verdad? No saben cuánto nos gustaría muchas veces a las creadoras que existieran los musos y con qué alegría los cambiaríamos por el príncipe azul, aunque tampoco estoy segura de que pudiésemos aguantar mucho tiempo al lado de un hombre que se dedicase simplemente a sonreír, a arreglarse impecablemente y a someterse a todos nuestros caprichos. Musa de los bocadillos y hasta de complicadas bouillabaisse a la francesa fue también Marie Vassiliev. También era rusa, la verdad es que está claro que a finales del siglo XIX y a principios del XX algo ocurrió en Rusia en torno al arte, se produjo un estallido extraordinario que además implicó a muchísimas mujeres. Vassiliev era rusa, estudió arte en la Academia de San Petersburgo y en 1907 se instaló en París, en el barrio de Montparnasse, que empezaba entonces a reemplazar a Montmartre como el barrio de la bohemia, el arte y, por supuesto, de las juergas. Allí, en su taller, Vassiliev fundó su propia academia, la Académie Vassiliev, que se convirtió en uno de los lugares favoritos de los jóvenes artistas, desde Matisse, que fue su maestro, y Picasso, hasta Soutine y Modigliani, desde Braque y Juan Gris, hasta Léger y Chagall, además de, por supuesto, los Delaunay. Vassiliev fue autora de una obra pictórica cercana a las corrientes de la vanguardia, en particular al cubismo, aunque bueno, también aceptó, reconoció, admitió otras influencias. Esto es una mujer sentada con abanico y periódico de 1912, y este es un desnudo de la misma época. Fue también escultora y diseñadora, y en particular creadora de muebles y de muñecos y marionetas. Después volveré sobre este tema. Pero la razón por la que más se recuerda a Marie Vassiliev, o prácticamente la única razón por la que se la recuerda o por la que se le ha recordado hasta hace muy poquitos años, es por lo mucho y bien que dio de comer a sus colegas. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, mientras los Delaunay se instalaban en España, en Portugal, la mayor parte de los artistas que se quedaron en París pasaban más hambre de la habitual, que ya era mucha. No solo porque había poquísimo para comer, sino además, o sobre todo, porque el mercado del arte se había desplomado por completo y nadie tenía dinero. En 1915, viendo la situación de miseria a la que estaban llegando los artistas, fundamentalmente los que todavía quedaban en Montparnasse, el gobierno francés decidió concederles una pequeña pensión que les permitiera sobrevivir. Vassiliev abrió entonces en su propia casa
una cantina donde, a cambio de unos poquitos céntimos, ella se las arreglaba para que la gente pudiera comer muy bien y beber un vasito, por lo menos, que ya serían unos cuantos más, de vino. Como además se acogió a la normativa que regía los clubs privados, consiguió saltarse la obligación de cerrar muy temprano que se había impuesto en tiempos de guerra a los restaurantes y a los bares. De manera que su cantina se convirtió en el lugar de reunión más famoso y divertido de los vanguardistas durante la Grande Guerre. Y ese es el papel por el que ha pasado a la historia, el de la cantinière de los vanguardistas. Aunque quizá el caso más penoso de Musa en tiempos de las vanguardias sea el de esta mujer, la autora de esta fotografía sin título de 1934. No sé si la conocen, si conocen esta obra, pero seguro que conocen, seguro, esta otra que la representa a ella. Es Dora Maar, famosa porque fue la amante y la musa de Picasso. No recordada por sus obras, por esta, por ejemplo, que se titula, Sin título onírico, de 1935, o la que hemos visto antes, está también sin título, extraordinaria composición fotográfica, ni siquiera, o no mucho, recordada por el extenso reportaje que hizo de Picasso realizando el Guernica en los tiempos en que estaban juntos y que a veces ha aparecido en la historiografía sobre Picasso casi como si fuera un reportaje anónimo, y esto me hace recordar una frase de Virginia Woolf cuando dijo aquello de durante buena parte de la historia Anónimo fue una mujer. La historia de la desaparición de Dora Maar como figura artística absorbida, tragada más que absorbida, ¿no?, por el discurso androcéntrico a causa de su relación con Picasso, es ejemplarmente patética. Ella, yo creo que no hace falta decirlo, con estas composiciones que hemos visto, era una espléndida fotógrafa, compañera y amiga de Cartier-Bresson, de Brassai o de Man Ray, de los hombres que en ese momento estaban innovando realmente el arte fotográfico en la vanguardia parisina. Fíjense, por ejemplo, en esta obra extraordinaria titulada Los años te persiguen, que ella realizó sobreimprimiendo fotográficamente una tela de araña sobre un retrato de Luard que había hecho Man Ray. Creo que es una obra magnífica. Cuando conoció a Picasso en 1935, Dora Maar ya había hecho toda esta obra y muchísima más. Era una fotógrafa con renombre dentro del grupo surrealista. Pero Picasso comenzó a burlarse de su trabajo con la fotografía y la convenció para que se dedicase a la pintura. Cabe dudar de sus intenciones. Lo cierto es que Maar, demasiado ensombrecida por el hombre al que amaba, oscurecida realmente por él, farfulló durante tiempo un lenguaje pictórico que pretendía ser cubista o poscubista, pero que no despegó de la mediocridad. Solo tras su ruptura con Picasso en 1944 y después de atravesar una grave crisis que la llevó incluso a ser sometida a electroshock por Jacques Lacan, Dora Maar encontró su propio camino en la pintura. Este es un paisaje tardío, en los años 60, 70, todavía en los 80, Dora Maar se centró en el paisaje, especialmente de la zona de Luberon, donde estaba viviendo en ese momento. Para entonces no se sabía nada de ella. Tan solo quedaba en el recuerdo de algunos o de muchos, de todos los que conocían y admiraban a Picasso, quedaba la sombra del genio a la que él había retratado tantas veces, convirtiéndola en la mujer sollozante que tal vez ella nunca quiso ser. Había desaparecido tanto que Dora Maar ni siquiera se molestó en dar publicidad a la obra de esta parte final de su vida, que fue encontrada en su vivienda después de que ella murió
entregada en los últimos años, según parece, a un cierto grado de misticismo. He llegado a leer, se lo aseguro, hablando del misticismo tardío de Dora Maar, que era lógico, textualmente cito, después de Picasso, Dios. Sin embargo, la vitalidad y la belleza de la obra pictórica de Maar, posterior a su ruptura con Picasso, hacen pensar que fuera lo que fuese lo que Dora Maar encontró después de él, un hombre, por cierto, que según su íntimo amigo Paul Éluard le hizo muchísimo daño, fuera lo que fuese lo que encontró, eso le sentó mucho mejor, al menos desde el punto de vista artístico, que la compañía sin duda castrante del genio. Algo parecido le ocurrió a Françoise Gillot, la madre de dos de los hijos de Picasso, no sé si son los únicos hijos, de Claude y Paloma, cuya obra también ha quedado oscurecida por su vida al lado del artista, a pesar de que, igual que Dora Maar, ella logró zafarse del peso casi mortal del arte y el poder picassianos, y fue autora de una obra quizá no tan interesante como la de Dora Maar, pero que sin duda alguna merece ocupar también su espacio, este lienzo. Y no sé si quizá alguien que sea especialista en Françoise Gillot podría explicar algo más. Se titula Pasado-presente. Digo algo más sobre si tiene o no alguna relación con su vida junto a Picasso. Miren bien esta fotografía. Lamento que está cortada la parte superior, no he encontrado una copia mejor, una reproducción mejor, pero creo que ejemplifica muy bien lo que probablemente muchas mujeres de talento, como ellas, como Dora Maar, como Françoise Gillot, pudieron haber sentido al lado de un artista célebre. Representa a dos surrealistas, Dorothea Tanning y su marido, Max Ernst, y fue realizada por otra artista de la que luego hablaré, Lee Miller. Ahí está, ya lo ven, el gigante, el hombre, a punto de aplastar con su puño a la débil figura femenina que parece querer defenderse. Ignoro por qué razón Miller retrató así a una pareja que en principio no daba la sensación de cumplir este estereotipo de la mujer aplastada por el genio y convertida en su musa, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cierto es que Dorothea Tanning mantuvo su obra pictórica. Esta es una de sus obras más conocidas, Birthday, cumpleaños, de 1942. Se dice la leyenda, que viendo esta obra, Max Ernst, que estaba entonces casado con Peggy Guggenheim, se enamoró de ella. Ella mantuvo su obra a lo largo de sus años largos de matrimonio con Ernst. Él murió en 1976, pero sí que es verdad que después de la muerte de Max Ernst es como si hubiera cobrado nuevas alas como artista plástica y también como escritora. He querido terminar este bloque dedicado a las musas con dos mujeres a las que, por su extraordinaria belleza, muchos se empeñaron en convertir en las musas por excelencia en el París de las vanguardias, pero que se resistieron con uñas y dientes a ello. Me refiero a Lee Miller, la fotógrafa a la que acabo de mencionar, y a Meret Oppenheim. Lee Miller, retratada aquí por Man Ray, había sido modelo del Vogue neoyorquino. Era una mujer realmente bellísima. Pero se aburrió de la vida glamurosa y en 1929 se marchó a París, decidida a formar parte de la vida artística de la ciudad y, sobre todo, empeñada en aprender fotografía con Man Ray. Ray no aceptaba alumnos ni alumnas, pero aquella bellísima compatriota logró convencerlo y se convirtió en su discípula, su amante, su musa, a los ojos de los demás, su colaboradora, sobre todo en el descubrimiento y desarrollo de la técnica del rayonismo. Hay expertos que no saben muy bien si el rayonismo lo descubre Man Ray o lo descubre Lee Miller.
Y también se convirtió, debo decirlo, en su negra, pues ella realizó, parece ser, las fotografías de moda que él firmó. La adorada musa de Rey. Pero ni siquiera eso le bastó. Se alejó del fotógrafo, bueno, tuvo un primer matrimonio, con un hombre egipcio, se marchó a Egipto, siguió haciendo fotografía en Egipto, se divorció, se volvió a casar con el artista y crítico británico Roland Penrose y decidió llevar tan lejos su compromiso con la transcripción de la vida a través del aparato fotográfico, que se convirtió en una de las primeras mujeres reporteras de guerra. Esta es una diapositiva, una fotografía de la colonia devastada por los aliados. Ella trabajó con el ejército americano, estadounidense, como corresponsal de guerra, desembarcó con el ejército en Normandía y hizo después el recorrido, y fue uno de los primeros fotógrafos sin distinción de género que tomó fotografías de los supervivientes de un campo de exterminio, el de Dachau, al lado de Múnich, algo que, por cierto, le costó un precio altísimo. Lee Miller padeció una profunda depresión después de la Segunda Guerra Mundial, se volvió alcohólica, bueno, en fin, hay ahí toda una tragedia posterior a su trabajo como reportera de guerra, esta mujer que había sido la belleza del Vogue, de la portada del Vogue y la belleza del surrealismo parisino, como lo fue también Meret Oppenheim, la otra musa, la segunda musa de Man Ray también, ¿no? Una judía berlinesa que llegó a los 19 años a París en 1932, después de Lee Miller, dispuesta también a formar parte del círculo surrealista, que fue adorada, parece ser, por muchos de los surrealistas, por su belleza, su cultura, su personalidad, espero que también por su talento, que es recordada, porque fue la musa que posó para Rey en algunas fotografías icónicas, como esta, y que, una vez más, es mucho menos recordada por su propia obra creativa, llena de un extraordinario sentido del humor, más cercana a las propuestas radicales de Duchamp, de Marcel Duchamp o de Francis Picabia, que a las propuestas pictóricas de otros surrealistas, ¿no? Este objeto extraordinario, que fue famosísimo además en su momento, que sin embargo se ha diluido en el olvido, se titula Objeto y, bueno, contiene una burla en su título, Desayuno envuelto en pieles, como mujer envuelta en pieles, ¿no? Objeto, desayuno envuelto en pieles, es de 1936, o bueno, este autorretrato que yo adoro, Rayos X de mi cráneo, de 1964, hecho cuando ella cumple 50 años, y que desde luego está repleto de autoironía, ¿no? Meret Oppenheim. Abandono ya a las musas con sus frustraciones o con su satisfacción, que alguna también la sentiría, y me voy a detener un momento para hacer una reflexión sobre un tema del que hoy se ha hablado varias veces y que me parece interesante. Igual que Sonia Delaunay, aunque creo que ninguna de ellas llegó tan lejos ni tuvo tanta influencia posterior, muchas de las artistas vanguardistas dedicaron buena parte de su tiempo al diseño, a las artes aplicadas. En particular, a la realización de muñecos, un asunto que para algunas parece haber sido incluso una obsesión, ahora lo veremos, diseños textiles, diseños de moda, y muy en especial vestuario y decoración para teatro, cine y ballet. Voy simplemente a proponer algunas imágenes. Esta es Hannah Hirsch, una vez más, la artista Dada con la que comencé esta charla. Hannah Hirsch con sus famosas muñecas Dada. Marie Vassiliev, la cantinera parisina, que hizo muchísimos muñecos y muñecas a lo largo de su vida. Marionetas de Sophie Teuber-Arp en su periodo Dada. Teuber-Arp además fue diseñadora de tapices, por ejemplo,
también de textiles y ropa. Si alguien me contradice, he encontrado esta fotografía como de obra, y además creo que es una de ellas, de Sophie Toiber-Arp. Espero que no sea de Sonia Delaunay. ¿Es de Sophie Toiber-Arp? No, es Sonia Delaunay. Bien, pues entonces la retiro y ya está. En cualquier caso, Sophie Toiber-Arp también diseñó tejidos y ropa. Este es un diseño de Dorothea Tanning, la esposa de Max Ernst, para un ballet de Georges Balanchine. Ella colaboró mucho con los ballets de Balanchine. Bueno, y luego están las rusas, por supuesto, las vanguardistas rusas. Un diseño de 1924 de Alexandra Exter para la obra La mujer fantasma. Bellísimo diseño. Este también es de Alexandra Exter para la película Aelita, reina de Marte. Es un diseño de una mujer marciana, para esta película de Yakov Protazanov. Estos son algunos de los famosos uniformes constructivistas que Bárbara Stepanova diseñó para la Rusia soviética a partir de 1921. Estos supuestamente, espero que no haya de nuevo un error, supuestamente son diseños textiles de Bárbara Stepanova, no son de Sonia Delaunay, ¿no? Es que a veces en internet encuentras cosas un poco mal catalogadas, ¿no? Bien, confiemos en que sean de Bárbara Stepanova, creo que sí. Ella trabajó con Lyubov Popova, otra de las artistas de las vanguardias rusas, en el diseño de diversos textiles, muchos de los cuales, no todos, pero muchos de los cuales fueron producidos por una fábrica textil soviética. Este es un decorado de Vera Ermolayeva, la mujer que fue ejecutada, decorado para la ópera futurista soviética Victoria sobre el Sol. Y termino con Natalia Goncharova, imprescindible cuando se habla del vanguardismo ruso. Esto forma parte del vestuario que ella hizo para uno de los ballets de Diaghilev, con los que colaboró varias veces, como también Sonia Delaunay. Y esta belleza es uno de sus decorados. Hablo de Natalia Goncharova para el ballet Le Coq d'Or de Diaghilev, basado en la composición de Rimsky-Korsakov. Dejo en el aire una pregunta después de ver estas imágenes. El hecho de que tantas de estas mujeres, empezando por la propia Sonia Delaunay, se dedicasen a estas artes aplicadas, a lo que ahora llamaríamos diseño, entonces se decía también artes menores, ¿no? ¿Fue realmente algo voluntario? ¿Era el de los muñecos, la ropa y las telas, un espacio que les interesaba de una manera especial, tal vez imbricado en lo más hondo de sus recuerdos infantiles, enraizado en la larga memoria cultural de las mujeres? ¿O acaso, dejo la pregunta ahí, lo hicieron porque ese era un territorio en el que los hombres mayoritariamente no penetraban con sus grandes zancadas y que ellas, por lo tanto, podían recorrer con mayor tranquilidad? Conocemos las afirmaciones de Sonia Delaunay al respecto, las hizo muchas veces, ¿no? Afirmando de alguna manera la igualdad, ¿no?, en las artes, o el hecho de que el arte podía estar presente en todo, ¿no? He encontrado unas frases muy interesantes de Sophie Toiber-Arp, que dijo: la intrínseca necesidad decorativa no debería ser erradicada. Es una de las necesidades primordiales, de las más profundamente enraizadas en la humanidad. Los pueblos primitivos desarrollaban sus herramientas y decoraban sus herramientas y sus objetos de culto, buscando realzarlos y embellecerlos. Es un sentimiento que emerge de la necesidad de perfección y de logro creativo. Pero aún así, creo que es interesante preguntárnoslo, cuestionárnoslo y, en la medida de lo posible, investigarlo. ¿Era ese el mundo al que realmente ellas querían pertenecer, o fue la esquina libre que les dejaron ellos? Y bueno, voy a terminar
ya la charla como una selección de obras de mujeres de la vanguardia. Por supuesto no están todas, ni muchísimo menos, pero bueno, son unas poquitas. He elegido una música para acompañarlas, pero no una música cualquiera, ¿eh? Es una composición, el segundo movimiento del concierto para piano, en interpretación del California Parallel Ensemble, con Nicole Peyman al piano. Una composición de una mujer, también hubo mujeres compositoras, que fue amiga de muchas de ellas y de muchos de los artistas vanguardistas, porque formó parte de las primeras filas del mundo de Montparnasse, la compositora francesa Germaine Taillefer, que fue miembro del famoso grupo de los Seis, la única mujer miembro del grupo, junto con los mucho más conocidos Darius Milhaud, Francis Poulenc o Arthur Honegger. Una mujer cuya obra, en gran parte desconocida, incluso en gran parte ni siquiera estrenada, se va recuperando lentamente en estos últimos años, como ocurre también con la obra de muchas de estas artistas. He querido dedicar estos momentos a las plásticas y a esta compositora. Es un pequeño, modesto homenaje que espero que nos sirva para recordar, por si acaso todavía a alguien se le olvida, no solo que todas ellas existieron, sino que en algunos casos fueron enormemente brillantes, las geniales compañeras de los geniales artistas, que trabajaron codo con sus colegas masculinos, a veces en condiciones mucho más difíciles, a menudo, lo hemos visto, ensombrecidas, disminuidas en su propia autoestima al lado de aquellos hombres, ¿no? Pero que resistieron a pesar de todo, que se lanzaron valientes a ese extraordinario territorio de búsqueda que transformó para siempre no solo el arte tal y como había sido concebido durante siglos, sino también la vida en su sentido más amplio, ¿no? Y que lo hicieron además saltándose las normas sociales y las convenciones de una manera asombrosa, jugándose en eso el pellejo mucho más de lo que lo hicieron sus colegas varones, para quienes el mundo siempre fue infinitamente más ancho. Además de su indiscutible contribución al arte del siglo XX, todas ellas colaboraron en el nacimiento de una nueva manera de entender la condición de mujer. Fueron atrevidas, audaces, libres y llenas de energía y de talento y de creatividad. También por todo eso merecen, un siglo después, nuestra admiración y nuestro reconocimiento, creo. Espero que os oiga la música. Lo habían dejado preparado. Algo pasa, no se oye, ¿no? ¿Me oyen allí? Es que lo habían dejado preparado esta mañana. Ahora. ¿Suena? No suena muy bien, me parece, ¿no? Perdón, que esto se va. Se va. Qué desastre. Esta mujer, Jeanne Buterne, fue la esposa, amante, más que porque no llegó a casarse, de Modigliani, y fue la mujer que se suicidó embarazada de 7 meses al día siguiente de la muerte de Modigliani, con tan solo, creo que tenía 21 o 22 años.
Sonia de Oroné este pequeño homenaje. Recuerdo, lamento que no se haya oído bien la música, no sé qué ha ocurrido porque esta mañana sí que lo habíamos dejado preparado para que sonara en la sala. Pero bueno, nada más. Muchísimas gracias. Enhorabuena a todos.